Colombianos, Noticias 1 en las últimas horas reveló unos audios de conversaciones entre María Claudia Daza, quien era asesora del senador Álvaro Uribe, y el Ñeñe Hernández, que comprometerían al presidente Iván Duque, a Uribe y a un congresista del Centro Democrático, y además evidenciarían que María Claudia y el Ñeñe Hernández sí estaban gestionando y sí tenían poder político en la costa colombiana a favor del presidente Iván Duque. Vamos a ver estos audios y la investigación que realizó Noticias 1, porque es bastante interesante analizar todo esto que están encontrando frente al caso del Ñeñe Hernández y el presidente Iván Duque y la presunta compra de votos a favor del presidente en el año 2018. Mabel, en la grabación con el Ñeñe es evidente la cercanía entre la Calla y él, contrario a lo que se ha dicho para tratar de desvirtuar su familiaridad. Es el pueblo colombiano. En abril de 2018, en plena campaña presidencial, un mes antes de la primera vuelta, las autoridades grabaron una conversación telefónica entre María Claudia Daza, conocida como Callita, con la ex reina de belleza María Mónica Urbina, esposa del presunto testaferro del narcotráfico Ñeñe Hernández, en la que se nota de su gran amistad e incluso los negocios que Callita hacía con el Ñeñe. Y el Ñeñe está, que no me contesta. Viene en camino, gorda, ya está aquí. Pero se va a buzón porque de pronto le vendo el lote. Desde un principio se sabía que María Claudia Daza, que era asesora del senador Álvaro Uribe, quien la echó al agua en los últimos días y a ella le tocó renunciar y volarse del país porque sabía lo que se le venía. Sabíamos que ella tenía una relación muy cercana con Urbina, que era la esposa de el Ñeñe Hernández, y pues eso queda en evidencia en estos audios que revela Noticias 1, y esto es muy importante porque también evidencia la cercanía de el Ñeñe Hernández con María Claudia Daza, porque muchos uribistas y hasta el mismo hijo del Ñeñe Hernández, que ahorita vamos a analizar eso, negó que el Ñeñe Hernández y María Claudia Daza eran íntimos amigos. En esta comunicación, Daza y Urbina se refirieron al Festival Vallenato de ese año, los invitados y hasta del expresidente Uribe y sus viajes. Te quiero contar que Uribe nos prestaron hasta el de... bueno, uno de los íntimos de Uribe va el sábado. A pesar de que el hijo del Ñeñe Hernández, José Miguel Hernández, le aseguró hoy a El Tiempo que su papá no era amigo de Duque ni de la Calla Daza, esta otra conversación desvirtúa su afirmación. Pues resulta que en una entrevista para el periódico El Tiempo, el hijo del Ñeñe Hernández aseguró que el Ñeñe, primero, no era amigo de Duque, segundo, no era amigo de María Claudia Daza, y tercero, que él no tenía ningún poder político en la costa colombiana. Obviamente estos audios lo desvirtúan, y las fotografías que publicaba la misma María Claudia Daza en sus redes sociales, pues apoyando al Ñeñe en todo lo que hacía y también lamentando lo que había sucedido con el Ñeñe Hernández en Brasil cuando le quitaron la vida. Vamos a ver estas imágenes donde aparece el Instagram de María Claudia Daza, que es @callitadaza, publicando fotos del Ñeñe Hernández en su momento. Esto es 2 de mayo del 2019, y dice: Ñeñe, amigo del alma, te fuiste muy rápido, no te olvidaré. También hay otras fotografías en el mismo Instagram de María Claudia Daza que dice: Ñeñe, amigo mío, así te recordaremos, feliz, hasta pronto, buen viaje. Esto evidentemente demuestra que María Claudia sí tenía una relación muy cercana con el Ñeñe Hernández, y que al hijo del Ñeñe en esta entrevista algo le pudieron haber dicho, algo le pudieron haber hecho. Para mí lo están presionando desde algún sector político, desde algún lugar, para que no hable sobre la realidad del Ñeñe Hernández y no hable sobre lo que él conoce sobre toda esta situación. Porque salir a decir cosas que solo los uribistas dirían, que el Ñeñe no tenía nada que ver en política, que no tenía nada que ver con María Claudia Daza, cuando hay llamadas de Callita con el Ñeñe Hernández y estas fotografías y muchas más en donde María Claudia aparece con el Ñeñe Hernández, lo felicita por unos temas y acá pues lamenta su partida después de lo que había sucedido en Brasil. ¿Será que al hijo del Ñeñe Hernández lo están presionando desde otro lado para que diga lo que cierto sector político quiere que el país conozca, o que el país crea que eso fue lo que sucedió? Porque no es la primera vez que presionan a un familiar de alguna víctima o de alguna persona que está involucrada en algunos hechos, como en este caso el Ñeñe Hernández, que tiene que ver con políticos, para que salga a decir lo contrario de la realidad. Y esto es muy grave si se llega a comprobar que están presionando al hijo del Ñeñe Hernández para que salga a decir presuntas mentiras, porque sale a decir que no se conoce con María Claudia Daza cuando están las evidencias, están los audios, están las fotos y hay de todo. Entonces puede haber ahí una presión muy
muy lamentable si es que la están realizando y muy peligrosa para la familia pues del Ñeñe Hernández, que una cosa es la familia y otra cosa es el Ñeñe o quien está involucrado pues en todos estos hechos delictivos, si es que en su momento estuvo involucrado el Ñeñe Hernández. Pero sigamos viendo qué fue lo que sucedió, porque Noticias 1 revela otros audios que son de interés público y de interés nacional. El Ñeñe no solo la consideraba como su amiga, sino como su hermana. Yo te adoro a ti como una hermana. ¿Y sabes quién se ha portado bien conmigo? Adriana. Adriana me está manejando toda la parte financiera de mi empresa. Que es una berraca, ¿viste? Por el contexto de la charla se infiere que el Ñeñe, cuando habla de Adriana, alude a Adriana Castro, actual embajadora encargada de Colombia en Rusia y antes encargada de negocios en ese mismo país. No obstante, Hernández cuenta que la embajadora hacía con él negocios particulares. Es decir, una embajadora del gobierno de Iván Duque haciendo negocios privados con una persona que estaba siendo investigada por presuntos nexos con narcos. El gobierno de Iván Duque, en cabeza de su embajadora en Rusia, estaría haciendo esos negocios, y el Ñeñe también habla sobre su cercanía con políticos como Eduardo Rodríguez, que es representante a la Cámara del Centro Democrático por el uribismo. Entonces el uribismo sí tenía una cercanía con el Ñeñe Hernández, sí hasta trabajaban con el Ñeñe Hernández. Pero ahora todos salen a negarlo y a decir que no conocían nada de lo que estaba él haciendo, que él era un ganadero hacendado y muy respetado en la costa colombiana, mientras ellos lo conocieron en vida, que todo esto que estamos conociendo ellos lo supieron fue después que le quitaron la vida en Brasil. Pero es que la mayoría de los uribistas en estos momentos están negando esas relaciones que tuvieron con el Ñeñe, solo que ahora están saliendo estos audios y las pruebas, y ahí sí no pueden decir nada, y les ha tocado salir a decir, bueno, sí lo conocía, pero no sabía en qué andaba metido, y esa es la excusa más boba que han salido a decir estos personajes. Y te voy a decir una cosa, para que tú sepas. Adriana me está manejando toda la parte financiera, bancaria. Pero tú estás mandando carne con ella para Rusia y eso. Estamos en esa vuelta. La embajadora Castro, también de Valledupar, le habría alquilado su casa a Guillermo Botero, futuro ministro de Defensa de Duque, para el Festival Vallenato. Esta parranda con los chuletas está buena y hay sorpresas y de cosas. ¿Y dónde va a ser? ¿Dónde lo vas a hacer? Centro de Convenciones, es la primera parranda que hay allá. Tu compadre Iván Duque va para la casa de tu prima Nani Castro, supiste, ¿no? Sí, pero le alquilaron la casa Botero. Eso es Fernando. No se la alquilaron, se la prestaron. No, señora, Adriana cobró. A pesar de que el ex jefe de la campaña presidencial Duque Presidente, Luis Guillermo Echeverri, le aseguró a Semana Hoy que la calle Daza no tuvo participación alguna en la campaña, otra conversación da cuenta de que la ex asesora de Uribe fue la encargada de manejar la agenda del candidato presidencial en Valledupar y Ojo a esto. Resulta que Luis Carlos Vélez utilizó su espacio en la revista Semana para intentar lavarle la cara al presidente Iván Duque, haciéndole una entrevista a Luigi Echeverri, quien era el que le manejaba la campaña al presidente Duque en el año 2018, y con esa entrevista lograr lavarle la imagen al presidente Duque y desmentir, según ellos, una cantidad de mentiras que se estaban diciendo. Pero vean lo que decía Luigi Echeverri. Le preguntó Luis Carlos Vélez: ¿María Claudia Daza tuvo alguna participación en la campaña? No, fuera de que la pudieran llamar o no, porque el doctor Uribe estaba participando en política por el partido y era su asistente para coordinación de agenda. Ni tuvo ni tenía por qué. Todos los miembros que participaron en nuestra campaña estaban a sueldo, los voluntarios fueron muy pocos y la gran mayoría, más del 80%, fueron personas que sabían de sistemas y trabajaban en comunicaciones sin recomendación política, fueron seleccionados por el Headhunter. Vamos a ver cuál es el título de la entrevista o publireportaje que le realizan estos supuestos periodistas a estas personas para lavarle la cara. La campaña que yo manejé no puede responder por las vagabunderías que haya en la calle. Con esa expresión, con esas palabras, pues obviamente se lavan las manos y dicen: nosotros no respondemos por nada de lo que estuviesen haciendo por fuera de la campaña que estábamos realizando con el presidente, con el entonces candidato Iván Duque. Y miren esto. El 9 de marzo, María Claudia renunciaba a la UTL porque hacía parte de la unidad de trabajo legislativo del expresidente Álvaro Uribe y negaba que ella era la que estaba hablando con el Ñeñe Hernández. Conducta típica de los uribistas: cuando se ven con el mundo encima por todo lo que han hecho, salen a decir
yo no estaba ahí. Yo no hablé con nadie, no tengo nada que ver con todo lo que me están diciendo.